¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las sillas, no son las ventanas, no es este lugar. La iglesia somos todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que nuestra fe está depositada en Él. Esa es la iglesia. Estamos viendo la conversión de Pablo, cómo es que Cristo tocó el corazón de Pablo, antes Saulo, y tuvo un encuentro personal con él. Aquí la pregunta que deberemos hacernos el día de hoy: ¿cómo va nuestra conversión? ¿Cómo va nuestra conversión a Cristo? ¿Qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo? ¿O ya dejaste de parecerte a Cristo? El cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación con Cristo de manera personal. Tú tienes una relación con Cristo personal, íntima, vivencial, y permites que Cristo sea hoy en tu vida, que Cristo se hace vida en tu vida. Si no está haciendo eso, si no está pasando eso, entonces debes de preguntarte: ¿acaso estoy siendo un simple religioso en el caminar de la fe? El título de la predicación es Cultivando virtudes en la iglesia. Cultivando virtudes en la iglesia. Una iglesia va creciendo, va siendo transformada en función de cada congregante, de cada cristiano, de cada creyente. En la medida que tú vas creciendo, tu iglesia va creciendo. En la medida que tú vas creciendo en Cristo, la iglesia comienza a ser entonces un lugar, columna y baluarte de la verdad. Quiero que me acompañes a Hechos. Estamos viendo el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 26. Hechos 9, 26. Es importante que siempre traigas tu Biblia, tu cuaderno y una pluma para lo que Dios tenga que decirte y lo anotes. Y en la noche y durante la semana medites en lo que Dios haya hablado a tu corazón. Amén. Dice entonces, Hechos capítulo 9, versículo 26, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, hasta ahí. Dice en el versículo 26 que muchos discípulos, cuando Saulo se acercaba a ellos, ¿qué hacían? Lo abrazaban, le decían: bienvenido, hermano. ¿Qué hacían? Le tenían miedo. Y sin el deseo de alegorizar el texto, sí me gustaría que tú recapacites en algo. ¿Qué testimonio estás dando el día de hoy? Porque Saulo justamente dio un mal testimonio persiguiendo a la iglesia. Mucha gente fue presa a través de las manos de Pablo. Mucha gente murió por las manos de Pablo. De manera indirecta, no lo dice la Biblia que haya matado a alguien, pero de manera indirecta él apresaba, él llevaba a la cárcel a muchos, y muchos a lo mejor en el ínter morían. De hecho, él presenció la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Y mucha gente le tenía pavor, miedo. Yo te quiero hoy invitar a que reflexiones en tu conversión a Cristo. Si la gente hoy sabe que eres una persona creyente y tú crees en Cristo, y la gente no nota a Cristo en tu vida, es un mal testimonio. ¿Te acuerdas que cuando no teníamos a Cristo nosotros, cómo éramos? ¿Cómo éramos sin Cristo?
¿Ya se te olvidó cómo éramos? Orgullosos, groseros, mentirosos, estafadores, asesinos, secuestrador. O sea, le puedes poner lo que tú eras en el pasado. Pero eso era en el pasado. Era en el pasado. En el pasado. Ya no lo eres. Hoy eres una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu vida tiene que tener un cambio, pero un cambio genuino, un cambio verdadero. No tan solo de palabra, sino de hecho. ¿Quién dice amén? El problema de muchos es mi relación que tengo con Dios. Y cuando tienes una relación muy pobre, muy ligera, no entiendes justamente muchas veces el mensaje, lo que Dios quiere decirte. Porque lo quieres ver desde una perspectiva terrenal o carnal. Cuando Dios es espíritu, y Dios te dio un espíritu para que tuvieras una intimidad, una comunión con Él. Entonces cada vez que Dios te habla a través de el Espíritu. El Espíritu Santo se conecta a tu espíritu y comienzas entonces a entender muchas veces el mensaje de lo que Dios quiere para tu vida. Y no te das la oportunidad ni de dormirte, ni estar distraído porque estás conectado con el Espíritu. El problema de muchos es que si tú te desconectas, cuando ya Cristo te conectó, te desconectas, pues eso viene justamente lo que pasa en tu vida. Te distraes, tomas el teléfono, platicas de lado, te quedas dormido y eso a Dios no le agrada. Quiero centrar el pasaje, la predicación en el versículo 31, cultivando virtudes a la iglesia. Hoy tú tenemos que trabajar en nuestras virtudes, que ya Dios justamente nos dio que tenemos que hacer como cristianos. Y dice aquí, versículo 31, entonces las iglesias, ¿por qué las iglesias? Porque eran iglesias locales. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Locales hay infinidad. Pero recordemos que todas estas iglesias en plural es una sola iglesia, porque es un solo cuerpo en Cristo. ¿Entendimos? No hay iglesias locales independientes, autosuficientes. Todas las iglesias dependemos ¿de quién? De nuestra cabeza, que es Cristo. Es Cristo. Entonces aquí dice en el versículo 31, entonces las iglesias tenían primer virtud que tenemos que trabajar. Primer virtud, paz, ¿no? ¿De qué iglesia se trataba? Bueno, ya aquí lo dice en el versículo 31, la iglesia que estaba en Judea, la iglesia que estaba en Galilea, la iglesia que estaba en Samaria, estaban disfrutando de la paz, ¿no? De la paz. Aquí nosotros deberíamos ser una iglesia que sea una fuente de paz. Que la gente que llegue por primera vez, lo primero que tiene que identificar es un lugar de tranquilidad, de sosiego. Recuerda que tal vez la semana en ese corazón la pasó mal, tuvo muchas tribulaciones, tal vez pasó por momentos de enfermedad, tal vez perdió a un ser amado, tal vez alguien no la valora, no lo valora, y entonces va creando muchas heridas. Y a veces a lo mejor tienen semanas cargadas de muchos estrés, de muchas depresiones. Pero cuando llegan aquí a este lugar, deben descubrir una parte del cielo aquí. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Y eso viene por algo casual. ¿Es coincidencia? Acordémonos que si hoy se respira paz, es que hay muchos que hoy han creído en Cristo y son una fuente de paz en Cristo. Y la gente que hoy puede lograr sentir esa paz es porque realmente tiene una comunión con Cristo. La paz, mi paz os dejo, o la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero quiero que me acompañes antes de que veamos ese versículo. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16.
versículo 33. Vean lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tu Biblia tiene una versión donde hay letras rojas, está identificando cuando viene de parte de Cristo. Si tu versión es todo color negro, bueno, aquí te estoy diciendo que justamente en este pasaje, quien está hablando es Cristo, que tomó justamente al apóstol Juan al caminar con él y lo que le dijo el Espíritu Santo. Entonces aquí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, en el mundo habrá injusticias, en el mundo habrá alguien que sea injusto, alguien que te desprecie, alguien que no cree en ti, alguien que te trate mal. Eso tendrás tú en el mundo. Pero, dice aquí, yo he vencido al mundo. Pero antes dice: pero confiad. Pero confiad. ¿En quién? ¿En quién? ¿En el mundo? ¿En tu jefe? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? No, confías en Cristo. El hombre generalmente fallamos. El hombre falla porque es hombre, porque es imperfecto. Sea hijo, sea padre, sea esposo, sea esposa, fallamos. ¿Cierto o falso? Porque no somos perfectos. El único perfecto es Cristo. Luego entonces dice: confiad. Confía en mí. Confía en mí. Pon tus ojos en mí. Espera en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Tú no dependes del mundo. Tú no dependes de tu empresa. Tú no dependes de tu jefe. Tú dependes de mí, dice el Señor. Lo cual damos gracias que dependamos de Él. Amén. Ahora sí, 2 capítulos atrás, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Si tú tienes la paz de Cristo, gloria a Dios por eso. Porque Él hace una gran diferencia. Dice: dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que te ofrece el mundo? Tienes trabajo, tienes dinero, tienes una familia, estás en un club, tienes carro, tienes un viaje, tienes un restaurante, tienes donde irte a comer. Esa es la paz que ofrece justamente el mundo. Pero es una paz que condicionada. Si se pierde tu carro, si se pierde tu trabajo, si se va un ser amado de tu vida, ¿qué sucede? Te quedas sin paz. Cuando hay problemas en tu vida, ¿qué se va de tu vida? La paz. Esa es la paz que ofrece el mundo. Pero dice Jesús: confiad, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Wow! Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que guarda tu corazón. Es una paz que guarda tu mente en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 27, ahí lo dice. Hoy dice, regresamos nuevamente a la carta de Hechos y dice: entonces las iglesias tenían paz. ¿Cómo se produjo esa paz en las iglesias? ¿Se acuerdan? Estaban siendo perseguidas. Calígula, que era un emperador romano, estaba justamente en los años más o menos 60, 70 después de Cristo, estaba tratando de matar más cristianos. Estaban siendo perseguidas. No te da tu lógica. ¿Cómo es posible que siendo perseguido, queriendo ser atrapado, esclavizado, llevado a la cárcel o matado, o dar tu vida por eso, por seguir a Cristo, tú tenías paz? Justo porque es la paz de Cristo.
Es una paz eterna, una paz que tú hoy estás cultivando a través de una intimidad con Él. Cada vez que tú intimas con el Señor, cada vez que tú te acercas a la palabra, Él te suministra de paz. Y la paz es una virtud que es parte del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. No hay casualidades. Si hoy tienes paz, gloria a Dios, quiere decir que tienes una muy buena relación con Dios. Tienes una comunión personal con Dios. Tienes una relación íntima con Dios, tanto que Él produce paz en tu vida, no importando las circunstancias, los momentos, el presente, lo que estés tú viviendo. Hoy tú tienes paz. Si no tienes paz, yo te invito a que te acerques a Cristo, que veas a Cristo, el autor y consumador de la fe. La vida de los primeros cristianos se caracterizaba justamente de esa paz que mucha gente no conocía. Hoy la gente no entiende por qué, sabiendo que a lo mejor perdiste el trabajo y tú le cuentas a alguien, acabo de perder el trabajo, y lo ves con tanta paz que te dice, ¿y tú estás afligido? ¿Y qué onda con las tarjetas, las colegiaturas? ¿Cómo le vas a hacer? Yo que tú estudié, pero realmente comiéndome las uñas. ¿Y qué le contestas? Yo no dependo del hombre, yo dependo de mi Señor. Él sabrá, Él hará, Él me suplirá todo aquello que me hace falta. Fiel es Dios que nunca me dejará desamparado. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu es vivir una vida con paz. Vivir en el Espíritu es vivir una vida de alegría, de gozo, no de tristeza, no de preocupación, no de estrés, no de ansiedad. Entiendo que hay momentos que como seres humanos podemos caer en un momento de ansiedad o de estrés, que a veces 4 o 5. Pero tenemos que confiar, tenemos que decirle, Señor, hoy no entiendo lo que está pasando, hoy no entiendo por qué estoy viviendo esta parte, no lo entiendo, pero quiero sentir tu paz en mi corazón. Hazme sentir tu presencia en mí. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Te va a cobijar. Y te va a decir, aquí estoy. Aquí estoy. Porque yo te compré con precio de mi sangre. Y tú me perteneces a mí. Amén. El cristiano debe aprender a tener no tan solo paz, sino a disfrutar del contentamiento que solamente puede dar Dios. Vamos a ver en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quiero que vayamos al versículo 11. Filipenses 4:11. Y dice, no lo digo, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. ¿Dónde escribió Pablo esta carta? Esta carta es una de las cartas que se llaman cartas de la prisión, porque fue escrita justamente cuando estaba en prisión Pablo. No estaba en Cancún, no estaba frente a la playa, disfrutando el solecito, un coquito bien fresco, no, estaba en prisión. Y las prisiones romanas eran realmente prisiones, de muchos metros bajo tierra, de mucho frío, poco alimento, nada de vestimenta. Y él escribió justamente esta carta. Y escribió justamente esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces quiere decir que para que yo pueda entender y sobrellevar cualquier situación tengo que aprender cómo hacerlo. ¿Quién o qué sostenía a Pablo estando en la prisión? ¿Qué o quién lo sostenía? ¿Quién?
A no ser que fuera Cristo, no había otra persona. Y él entendió una cosa, que la oración lo conectaba con él. Y seguramente Pablo se hizo un hombre de oración, aprendió a ser un hombre de dependiente del Señor, así como tú. Y gloria a Dios por los que vinieron a la velada de oración, que tuvieron ese anhelo de tener un acercamiento mayor, que generalmente no lo tienes, con el Señor. Que diste de tu tiempo, que diste la oportunidad de conectar tu espíritu en esa oración con el Señor y estar aquí con tu iglesia. Por eso hoy sentimos un servicio diferente, porque venimos llenos de Él. Y no solamente es un día al año. Tú te conectas con el Señor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida te conectas con Él. Y muchas veces tienes que conectarte de rodillas, postrado a sus pies, y hablar con Él. Y contarle cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas. Y Él escucha. Y Él hará. Amén. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! Fue enseñado. No le tengas miedo a las pruebas. A veces Dios permite que haya carencia en tu vida, de trabajo, de alimentos, de salud, no sé. Alguna carencia que estés pasando, no le tengas miedo a eso. Asegúrate que Cristo está contigo y que te está consolando y que está ahí justamente sabiendo lo que tú necesitas, y lo que tú necesitas es Él. Tal vez tú lo lees en segundos, lees este pasaje, pero vívelo. Siempre buscamos que la bendición de Dios sea en abundancia, que no padezcamos de nada, que tengamos mucha salud, que tengamos lo que queremos, no ni siquiera lo necesario, lo que queremos. Pero déjame decirte una cosa, hoy Dios te dice, tienes que aprender a padecer, a tener y a no tener. Y eso es muy difícil. Dicen que a veces la vida se convierte en una vida de una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y tienes que aprender las dos formas de vivir esa vida. Asegúrate que Cristo esté contigo. Muchas veces dentro de nuestro repertorio de versículos de memoria decimos el siguiente versículo, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo le digo, a ver, repítelo otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde se encuentra? Filipenses 4:13. ¡Wow! Ahora díselo a tu cara. ¿No? Díselo a tu cara. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No se trata de que lo repitas 20,000 veces. Simplemente créelo. Cristo te dio los recursos para fortalecerte en momentos difíciles. Ya te los dio. Ya te los enseñó. Ahora tienes que vivirlo. ¿Cuáles son aquellos recursos que ya Cristo te dio? ¿El Espíritu Santo es un recurso? ¿Es un instrumento de Cristo? Hoy el Espíritu Santo, en su poder operativo, nos está haciendo como Cristo. A través del Espíritu Santo puedes entender la palabra, a través del Espíritu Santo puedes sentir el amor de Dios, a través del Espíritu Santo puedes sentir su compañía. La oración es otro recurso, tu iglesia es otro recurso. Lo triste, ¿saben qué? Que no usamos los recursos y todo lo queremos digerido. Y el Señor te dice, mastícale. Casi que es que yo te haga así en tu boquita, no, mastícale.
Pásatelo. ¿O quieres que yo también lo haga? Dios no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Dios va a hacer lo que tú y yo no podamos hacer, porque es un Dios de imposibles. Confía en el Señor, que Él hará. Lo triste, muchas veces te pregunto, hoy a quien de repente necesita una consejería, y yo les pregunto, dime qué leíste hoy, qué Dios fue lo que te dijo hoy, o dime de qué te ha estado hablando Dios los últimos 3 meses. ¿Y saben lo que me dicen? Esfuérzate y sé valiente. ¿Dios te ha dicho eso? Dime el pasaje. Por ahí está escrito, pastor, pero eso me dice. Y luego entonces, ¿por qué no te esfuerzas si eres valiente? Sí, ¿creen que simplemente de tomar un texto bíblico de manera mística, entonces el poder de Dios se va a manifestar? No, amados, no es así. Eso es místico, es misticismo. Pensar que solamente por decir una palabra de la Biblia, una palabra de Dios, ya Dios va a activar su poder. No, no es así. No te engañes. Es cierto que Dios respalda su palabra, pero es cierto también que si esa palabra no se vive en tu vida, no va a pasar nada. Y aunque tú repitas 20,000 veces, esfuérzate y sé valiente, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no va a pasar nada, porque necesito vivir a Cristo en mi vida. Un conocimiento vivencial, no tan solo intelectual. ¿Quieres sentir paz? ¿Quién quiere paz? Yo necesito paz. Todos los días de mi vida necesito paz. ¿Qué implica? ¿Compromiso? ¿Qué implica? ¿Obediencia? ¿Qué implica? ¿Humildad? ¿Qué implica? ¿Mansedumbre? ¿Qué implica? Meditar la palabra, estudiar la palabra, aplicar la palabra. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Por nada estés afanoso, preocupado, sino que sean conocidas delante de Dios tus peticiones en oración y ruego y con acción de gracias. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué estás preocupado? Ocúpate. La preocupación no sirve más que llevarte a un estrés mayor, a una ansiedad mayor. Mejor ocúpate en orar más y en fortalecer tu relación que tengas con el Señor. Estas iglesias aprendieron justamente a tener esa paz. Esta iglesia está aprendiendo justamente a tener paz, porque está aprendiendo a tener una relación vivencial con el Señor. ¿Cómo se ha hecho unida esta iglesia? Y nos falta todavía, pero ¿cómo se ha hecho unida esta iglesia? Efesios, capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo se ha hecho unida esta iglesia? Quiero pensar y quiero creer que es una iglesia unida. No solamente son congregantes de domingos, yo creo que es una iglesia unida. Creo que estamos orando unos por otros, nos mensajeamos entre semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, me di cuenta que no fuiste, se te ofrece algo que necesites, dime. Yo sé que eso está pasando acá. Te sabes el nombre que está frente a ti, atrás de ti, te lo sabes el nombre. Y ya has dejado de decir, y no que le dejes de decir hermano, hermana. Creo que es bueno dejar, a lo mejor poner el hermano, hermana como una línea de respeto. Hermano Raúl, hermana Marce, con una línea de respeto, pero sé sus nombres. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está Ana María? No importa que estén lejos, son parte de la iglesia, es iglesia. Yo sé que muchos reciben mensajes de sus hermanos y me da mucho gusto eso. Pero aquí dice que seamos solícitos, versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué dice ahí? La unidad. Cristo y nosotros somos uno. Yo soy uno en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Uno. Así como mi Padre y yo somos uno. No somos dos, no somos tres. Es un solo Dios. No son un hombre y una mujer. Es una sola carne. Unidad.
solícitos en guardar la unidad. ¿De quién? ¿Tuya? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿De quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es unidad del Espíritu. ¿Cómo logramos esa unidad? Vinculados en la paz. Así dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay conflictos aquí, si hay divisiones aquí, si hay chismes, murmuraciones aquí, eso divide, eso lastima, eso deshonra a Dios. Eso no hay aquí. Por eso esta iglesia es una iglesia unida en el amor de Cristo. Amén. Yo lo creo y yo lo oro, pero también soy parte de mantener justamente esa comunión con el Espíritu para que Él me llene de paz que mi iglesia necesita. Muchas veces yo llego aquí y no traigo paz, porque tal vez dejé de orar, dejé de leer, dejé de tener esa comunión con Él, pero llego a mi iglesia y mi iglesia me produce esa paz, me abraza, me ora por mí, me dice, Dios está contigo, esfuérzate y sé valiente. Ah, sí, ya lo entendí. Imagínate cuando llegas con un cristiano y eres como ese sacerdote, como ese levita que viendo la necesidad pasaron de largo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tenemos que ser con un corazón samaritano. Acuérdate quién era el judío y quién era el samaritano. ¿Cómo veía el judío al samaritano? Como una persona inferior. Lo trataba casi igual que un perro, ¿no? Y dice que pasando el samaritano, vio la necesidad y se acercó a él. ¡Wow! Ese que me humillaba, ese que me gritaba, ese que levantaba falsos testimonios, ese que se burlaba, ese hoy necesita justamente ser atendido. Y mi Señor me dice que vaya a él y lo ayude. ¡Qué gran enseñanza, amados! ¡Qué gran enseñanza! ¿Por qué es importante reflejar paz? Pues porque es una virtud. Y la paz te lleva a hacer buenas obras. ¿Y para qué son las buenas obras? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para qué son las buenas obras? Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. Tú no eres un problema, tú no eres un hermano de conflictos, de problemas, de chismes. Tú eres un hombre de paz, una mujer de paz que fomenta la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer de buenas obras. Esas buenas obras de gozo, de paz, de amor. ¿Qué hemos aprendido? ¿Esas virtudes son méritos humanos? ¿Yo puedo tener paz por mí mismo? ¿Puedo tener gozo por mí mismo? ¿Es mérito mío? ¿Es mérito personal? No. Todo es a través de Dios. Todo es a través de Dios. De esa acción poderosa del Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo manifiesta ese poder en mi vida, me llena de paz, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ante tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí lo dice. Necesitamos tener aquí la palabra, aquí en nuestro corazón y llevarla por obra. Tú vienes hoy a hablar con el Señor. Tú no vienes a dormirte, vienes a hablar con el Señor. Vienes a platicar con Él. Y que Dios siga transformando tu vida, tu corazón. Porque tú y yo queremos parecernos cada día más ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de memoria. Te debe de quedar claro algo. Dios espera de ti buenas obras. Buenas obras. Aquí y fuera de aquí. En tu casa y fuera de tu casa, en tu trabajo y fuera de tu trabajo, en tu escuela y fuera de tu escuela. No importa que seas joven
que seas adulto o que seas de la tercera edad. No hay límites, con Dios no hay límites. La límite aquí está en tu cabeza. A mí me duele mucho y no quiero creer. No importa la edad que tengas, tienes que tener una mente de Cristo, tienes que ser ágil como Cristo. No te duermas, cree en el Señor. Deja que el Dios se sostenga. Pero tiene que ver mucho tu corazón y tu relación con Dios. Yo oro y quiero que ustedes oren. Si Dios me permite tener 100 años, que yo siga con la pasión enseñando la palabra. Y que no sea una limitante mi edad. A lo mejor no voy a caminar con ustedes, tal vez necesitaría una andadera, tal vez silla de ruedas, un bastón. No me interesa. Mientras tenga lucidez y fuerza de corazón, lo voy a hacer. Y si yo puedo, también pueden ustedes. Si yo puedo, también pueden ustedes. Somos iguales. Tenemos al mismo Espíritu, tenemos al mismo Señor. Amén. Segunda virtud. Regresamos nuevamente a Hechos, capítulo 9, versículo 31. Y dice aquí que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran, ¿qué dice? Edificados. Edificados. Tú y yo hoy estamos siendo edificados. La iglesia está siendo edificada. ¿Quién está edificando la iglesia? Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 18, rápidamente, ya nos ganó el tiempo. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice así, está hablando Jesús, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refiere Jesús? A Él mismo. Él es la roca. Y sobre esa roca está siendo edificada su iglesia. Su iglesia. No es tuya, no es mía, es de Cristo. Amén. Aquí, entre paréntesis, la cabeza de este lugar no es el pastor. La cabeza de este lugar es Cristo. Y tú y yo somos instrumentos de Él. Con llamados diferentes, cierto, seguramente sí, pero somos instrumentos útiles en su mano. Amén. Dice entonces que estamos siendo edificados. ¿Por qué? Porque somos piedras ¿qué? ¿Muertas? ¿Somos piedras muertas? No, somos piedras ¿qué? Vivas. Ahorita vamos al versículo, pero antes quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Fíjate que me dé un poquito del acelerador porque si no nos gana el tiempo. Dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estás sobreedificando hoy tú? ¿Cómo estás sobreedificando hoy tu iglesia? ¿O la iglesia del Señor? ¿Cómo? Es claro lo que está diciendo Pablo. Dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida? ¿Y quién es el fundamento de tu vida? ¿Cómo estás sobreedificando tu matrimonio? ¿Y quién es el fundamento de tu matrimonio? ¿Cómo estamos sobreedificando este lugar? ¿Y quién es el fundamento? Sigo leyendo, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Si Jesucristo no es el fundamento de tu matrimonio, si Cristo no es el fundamento de tu vida, estás perdido. Porque cuando venga la primera tribulación en tu vida, te vas a caer, te vas a ir hacia el suelo, te vas a sentir derrotado, fracasado. Tú necesitas un buen fundamento, firme, fuerte, como una roca, Cristo. Y sigo leyendo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dos tipos de elementos diferentes de materiales. El primero dice que es oro, plata y piedras preciosas. El otro grupo de elementos es madera, heno y hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces quiere decir que cuando pasen esos elementos por el fuego, el oro, la plata, piedras preciosas, el heno, madera y hojarasca, van a tener un resultado completamente
diferente. Mientras unos van a permanecer, van a ser fuertes al fuego, otros se van a quemar, se van a hacer cenizas, destruidos. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Dice que tenemos que cuidar mucho sobre qué estamos edificando. Y dice que si no edificamos con oro, plata y piedras preciosas, entonces estoy edificando con heno, madera y hojarasca. Son las obras que hoy estoy dando en el conocimiento de Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo, o cuando dice Pablo, oro, plata y piedras preciosas, son las obras que honran a Dios. Toda obra que honra a Dios está siendo sobreedificada a la iglesia en oro, en plata y piedras preciosas. Aquí yo te preguntaría, ¿tu vida está honrando a Dios? Lo que tú estás haciendo como mamá, como papá, como esposo, como esposa, ¿están honrando a Dios? Hoy como empleado, o tal vez como empresario, ¿estás honrando a Dios? Hoy tu relación con el Señor está sobre un fundamento fuerte que es Cristo. Porque el fuego lo probará. El fuego lo probará. Entonces todo aquellas obras que te dan a ti la gloria, que te dan a ti la honra, son las obras que están siendo sobreedificadas en madera, heno y hojarasca. Entonces pregúntate el día de hoy, si viniera Cristo y cuando Cristo tenga que filtrar tus obras, dice aquí, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Coronas. Ponle una flechita, coronas. Esa recompensa se traduce en coronas. ¿Cuántas coronas habla la Biblia que voy a recibir de parte de Cristo? Cristo me las va a dar a mí, te las va a dar a ti. Y habla de varias coronas, que será otra predicación. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces no quiere decir que cuando pasen estas obras por fuego tenga que ver algo con tu salvación. Tú seguirás siendo salvo. El problema de muchos es que no van a recibir ninguna corona. Y la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando Cristo esté sentado al trono como rey, como majestad, y espere de ti alguna corona? ¿A alguien le gustaría llegar con Cristo con manos vacías? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Y eso va para todos, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para adultos y para los de la tercera edad. Está para todos. Aquí nada quede excluido. Todos somos responsables hoy delante del Señor de dar buenas obras y sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Tercera virtud. Regresamos nuevamente a Hechos. Tercera virtud. Entonces no solamente hoy es una virtud que hay que trabajar la paz, que estamos siendo solidificados a través de buenas obras, oro, plata y piedras preciosas, sino también andando en el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Unos dicen, de acuerdo a Proverbios, es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo entiendo el temor de Dios? Y aquí quiero esto ya tengo pocos minutos, pero es para un estudio un poco más profundo, pero déjame decirte, el temor de Dios no es igual a castigo. Mucha gente pone los ojos en Dios como un Dios malo, castigador, tirano. No es ese temor. El temor que tú le tengas a Dios te va a llevar a amarlo más, a estar más cerca de Él y hacer las cosas bien delante de Él. El temor pecaminoso, sí, el temor pecaminoso que produce el pecado es esconderte de Dios, es alejarte de Dios. Eso justamente hizo Adán y Eva. Cuando se escuchaba la voz que paseaba sobre el Edén, él preguntó, ¿dónde estás? Es que me escondí, porque estaba desnudo.
Entonces el temor pecaminoso te hace alejarte de Dios, esconderte de Dios. El temor de Dios te hace acercarte a Él, esperar en Él, amarlo más y con una reverencia total y absoluta. El temor de Dios te hace que tu amor hacia Él crezca. El temor de Dios te hace que tengas una vida de fidelidad, obediencia y mansedumbre. ¿Quién quiere ese temor? ¿Lo quieres? ¿Ya lo tienes? Dile a Dios que te ayude a desarrollarlo. ¿Ya lo tienes? Tienes al Espíritu Santo, ¿no? Dile, enséñame, Señor, a vivir bajo tu temor, a mirar las cosas que te agradan, a decir las cosas que te honren y hacer las cosas que te glorifiquen. Díselo. No te canses de decirlo, pero no con tu boca. No con tu boca, díselo con tu corazón. Que tu corazón se conecte al corazón de Cristo. Y díselo así: Señor, hazme ser un hombre temeroso de ti, de día, tarde y noche, todos los días de mi vida. Y Dios lo cumple. Entonces no te preocupes, tú tienes un Dios de amor, es un Dios de justicia, claro. Y dentro de esa justicia hay una justicia que se llama justicia retributiva, donde Dios estableció penas y recompensas. Aquellos que no obedecemos al Señor, pues va a haber una jalón de orejas fuerte. Pero aquellos que nos esforzamos por agradarle a Dios, va a haber recompensas, bendiciones en tu vida, justicia retributiva. Pero yo me quedo con que tengo un amor de gracia, pero tengo un Dios de gracia. Y ese Dios de gracia me ayuda justamente a suplir todo aquello que me hace falta a mí. Él me lo da. Él suple toda mi necesidad. Y si me pide que sea yo santo a los ojos de Él, apartado para Él, Él me ayuda. ¿Cómo hacerlo? Porque es su gracia, no soy yo, es Él. Amén. Entonces, dice aquí que las iglesias andaban en el temor de Dios. Entonces, dentro de tus oraciones, pide oración por tu iglesia, que andemos en el temor de Dios. Y pide que el pastor se mantenga temiendo al Señor en todo tiempo. No se los pido, se los exijo. Porque lo necesito. Ora por tu papá. Porque bien sabe el diablo que si hace caer al pastor o hace caer al papá de casa, ya se vino la familia abajo. Y eso no queremos, ¿verdad? ¿Verdad que eso no queremos? Hay que orar. Pero la responsabilidad no solo es del pastor, también de ti como oveja. Tenemos una responsabilidad compartida. ¿Quién dice amén? Regresamos a Hechos nuevamente. Y dice entonces que andando en el temor del Señor, estoy en el versículo 31, capítulo 9 de Hechos, dice, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿qué dice ahí? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Somos hoy más fuertes en la medida que el Espíritu Santo dirige la iglesia, guía a la iglesia. No te engañes, ni tú ni yo tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida. Cuando tú y yo llevábamos el timón de la vida, ¿cómo estaba nuestra vida? ¿Cómo estaba? Desordenada ahí, vacía, lastimando y siendo lastimados. Pero después de que Cristo tomó el timón de tu vida, ¿hoy quién eres? ¿Hoy cómo estamos? Gran diferencia entre las tinieblas y la luz, entre la paz de Dios y el conflicto que yo tenía en mi vida. Es la gran diferencia, amados. Entonces, ahora sí, podemos decir que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, nos fortalece el Señor. Ya nos dio los recursos necesarios para que esta iglesia se vaya fortaleciendo día con día. La oración es uno de ellos, la palabra es otro de ellos, el Espíritu Santo es otro. Hoy como iglesia, el estar como iglesia unidos en este rebaño, eso edifica la iglesia. Algo pasa, algo sucede que solamente cuando estamos reunidos hay un crecimiento en nosotros. Ya lo vimos en la pandemia, ¿cierto? 2 años,
sin congregar. 2 años de no recibir palabra presencialmente. Y hoy, cuando venimos a la iglesia, después de la pandemia, ¿cómo nos sentimos? Bueno, no sé ustedes, pero rejuvenecidos, vivos, fuertes. Algo sucede. Esa virtud la tenemos que seguir cultivando. Que realmente hoy sienta ese amor de Cristo en mi vida para yo poderlo permear así a mi iglesia. Acuérdate que la iglesia, y eso quédate bien claro, la iglesia es un hospital. Es un hospital espiritual. Cuando tú vas a un hospital no encuentras a la gente ejercitándose, ¿no? Cuando tú vas a un hospital, ¿cómo la encuentras? Están enfermos, ¿no? Cuando tú llegas a una iglesia, mucha gente, y esa fue mi percepción cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, yo decía, ¿por qué habla el pastor de adulterio, fornicación, pornografía, malas? Si yo llegué a un lugar perfecto, esa era mi percepción. Hasta alguien dijo, a ver, no, estás en un hospital de almas y todos vienen aquí a curarse con el Señor. ¿O ya somos perfectos, somos sanos todos? ¿Ya no necesitamos al Señor? ¿Por qué lo digo? Porque dentro de ese crecimiento como iglesia, en ese fortalecimiento, yo tengo que entender que al lado mío, frente a mí o atrás de mí, hay un lisiado espiritual. Y que debo tener misericordia, compasión, amor. Tú y yo aún somos lisiados espiritualmente. Porque todavía Dios, que si bien es cierto, ya Él comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, ¿hasta qué? Perfeccionando. ¿Cuándo seremos perfectos? En la etapa de la glorificación. Y como todo eso no sucede, hoy estamos en un proceso de santificación. Estamos creciendo en el Señor. Pero lo que sí Dios espera, ¿qué espera? Que esta iglesia crezca, sea santificada y santifique a otros. Amén. Eso sí espera el Señor de ti. Yo esperaba unas 2 horas más, pero yo sé que tienen hambre y me están viendo con cara de hamburguesa, entonces vamos a levantarnos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Quiero terminar con esto. Mi responsabilidad delante del Señor es guardar mi paz, guardar mi comunión con Dios. Mi responsabilidad ante el Señor es edificar otros corazones, edificar otras familias, edificar otros matrimonios, edificar otras vidas a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. 3. Tenemos que aprender a vivir bajo el temor de Dios. Todos. Aprende a vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios no es igual a castigo, amados. El temor de Dios es igual a amor, reverencia, respeto hacia Él, acercarse a Él, amarlo a Él, apasionarse de Él. 4. Tenemos que ser fortalecidos. Aprende a fortalecer a otros. Fortalécete en el Señor y fortalece a otro. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz valer ese versículo, lo dijo Pablo justamente después de lo que él contó, cómo él había aprendido a tener cuando no tenía, a estar contento con lo que tenía y lo que no tenía, a padecer hambres, a padecer necesidad. Y a tener, cuando tenía abundancia también había aprendido a que no hubiese ese orgullo dentro de nosotros. Si Dios habla tu vida el día de hoy, yo te veo que cierres tus ojos. Y si tienes algo que entregarle a Dios, entrégaselo hoy y dile, Señor, perdóname, porque he dejado de vivir en el temor tuyo. Perdóname porque a lo mejor hoy, Señor, no he sabido guardar una paz, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, está inundando mi corazón de quehaceres, de afanes, de preocupaciones. Perdóname, Señor, si hoy me has puesto gente cercana a mí y no la he edificado. Al contrario, la he maldecido, la he lastimado, la he humillado. Es el tiempo que tú hoy te pongas a cuentas con el Señor y deja que el Señor siga haciendo la buena obra que comenzó en tu vida. No es casualidad que estés aquí el día de hoy, no es coincidencia, Dios te trajo. Dios permitió que tú llegaras justamente aquí para escucharlo a Él y esperar en Él. Deja que el Señor te siga guiando, te siga fortaleciendo, te siga amando.
que siga siendo tu proveedor, no tan solo el material, sino el espiritual, que es el más importante. Tú dependes de Él, tú dependes de Él, del único autor y consumador de la fe, el Rey de reyes y Señor de señores. De Él dependes. Él te ama y te quiere, no temporalmente, te quiere por la eternidad, para Él la eternidad. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu enseñanza, gracias por tu ejemplo, gracias por tus pisadas, gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo, gracias por tu fortaleza. Gracias, Señor, porque me haces sentir amado por ti. Tú me sostienes, tú me guías, tú me diriges. Gracias, Señor, por sentir tus brazos. Gracias, Señor, porque hoy necesitaba sentirte a ti. Hoy aquí estás y nunca te vas a ir de mí, porque tú prometiste en tu palabra que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano. Sé tú, Señor, en sus vidas. Que aprendamos hoy a confiar plenamente en ti. Gracias te damos, Señor, que esta semana sea plena en Él, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados.